La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, buenos días, cafetera. Mi nombre es Olga, tengo 25 años y estoy muy contenta porque me acabo de hacer mecenas. Y lo hago porque creo que es mi responsabilidad contribuir a que programas independientes como el vuestro sigan adelante. Me vais a permitir que, como si de un premio se tratase, comparta este mecenazgo con mi novio Martín, que fue el que me descubrió este espacio de calma e información que es para mí La Cafetera y que estoy segura de que le hará muchísima ilusión cuando esta noche le cuente que somos mecenas. Gracias, Resistencia, porque desde que os escucho realmente siento que no estoy sola. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Para fijar con mucha claridad esa postura de conservar una relación de amistad, vamos a llevar a cabo, y estoy convocando al pueblo de México, a todos los sectores, de todas las clases sociales, de todas las culturas, para un acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos. Le he trasladado a Su Majestad el Rey mi voluntad de aceptar el encargo que me ofrece. Los españoles fueron claros con su voto el 28 de abril, también el 26 de mayo. Quieren que gobierne el Partido Socialista. No hay otra alternativa posible. O gobierna el Partido Socialista o gobierna el Partido Socialista. La próxima semana, tengo que anunciarles, comenzaré la ronda de contactos formales con los líderes de los tres principales partidos, además del Partido Socialista, porque esos son los tres líderes políticos que pueden facilitar o bloquear la investidura en el Congreso de los Diputados. A Su Majestad el Rey de que el Partido Popular no va a apoyar la investidura de Pedro Sánchez ni va a facilitar con su abstención su proclamación como presidente del Gobierno, en este caso en la segunda votación. De Ciudadanos, si no podía gobernar, si no encabezábamos un gobierno de España, asumiríamos el resultado como demócratas, estaríamos en la oposición, no apoyaríamos la investidura, en este caso del único candidato que puede ser presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, pero haremos una oposición firme al Gobierno y leal a los españoles. Vamos a vigilar este gobierno que va a formar Pedro Sánchez con el apoyo de sus socios durante los últimos 4 años, con Podemos, con los nacionalistas. Vamos a vigilar que no pise ninguna línea roja de la Constitución, que no haga concesiones al nacionalismo. Bueno, no hay ningún contacto con Pedro Sánchez desde hace prácticamente 2 semanas. Le corresponde al candidato que ha obtenido más votos iniciar los contactos, no me corresponde a mí decir cuándo tiene que hacerlo. Yo creo que España necesita estabilidad y necesita un gobierno estable y quizá no haya tiempo que perder, pero esto no me corresponde decidirlo a mí, le corresponde decidirlo al candidato. Entonces, si a ustedes en la mesa de negociación como punto de partida les dicen la reforma laboral no se toca ni una coma, vamos a centrarnos en el Estatuto de los Trabajadores, ¿aceptan ese arranque? No, nosotros no vamos a ir a esa. Si abre esa mesa de negociación, con nosotros que lo cuenten. Nuestra silla va a quedar vacía. Ir a una negociación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, en las condiciones en las que estamos, es ir a una negociación en desigualdad de condiciones.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a la cafetera. Ya es viernes, es 7 de junio de 2019 y comienza oficialmente el juego de pactos con Pedro Sánchez a la cabeza. Cabe preguntarse si ahora le darán los números. Y como cada viernes, aparte de la actualidad, ese análisis de la prensa de este país, también contaremos con el análisis de la prensa internacional con Pilar de la Peña, que nos hablará cómo se habla de España fuera de nuestras fronteras, pero también cuáles han sido los temas centrales de la semana en el ámbito global. Y también con ella analizaremos en el Videoforum la película de Ma. Una película muy oportuna, precisamente esta semana, que se celebraba el Día Mundial del Medio Ambiente. Sabéis que también hablamos aquí de que era la semana de boicot al plástico, para intentar, hacer cada uno de nuestra parte para intentar proteger este planeta que estamos destruyendo. Y efectivamente, al final analizaremos en el Videoforum esa película documental, muy interesante si no la habéis visto. Y id incorporándoos, los que estáis en directo, los que escucháis desde la retaguardia, a todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Y empezamos saludando a todas aquellas personas que os habéis levantado pronto por la mañana, los madrugadores, las madrugadoras. Muy buenos días, Alberto Martínez, Eddie, Wildwise, Ángel, Atmósfero, Manuel de la Fuente, hacía mucho que no te veíamos por aquí, Isabela Aceitunilla, además creo que te conozco, Manuel de la Fuente, Enfermero Salesa, también por aquí, Ricardo, Andreu Romani, Belisa, también está por aquí, Elena Noruega. Muy buenos días a todos. Ya estabais hablando de la posibilidad de nuevas elecciones. Bueno, esperemos que no. Esperemos que le puedan dar los números. Esta vez a Pedro Sánchez le dieron en la moción de censura, así que veremos si consigue que le den ahora mismo. También tenemos por aquí a la gran Espeonza Aguirre, dice: a levantar España. Bueno, aquí ya he visto aquí alguna arriba España, dais un poquito de miedo por las mañanas, no sé qué café os habéis tomado, pero cambiad de café. A todas, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí una mañana más, al pie del cañón. El hashtag del programa es #LaCafeteraSanchoPacta, #LaCafeteraSanchoPacta, un hashtag que, gracias a ese grupo hashtag que tenemos en La Cafetera, que todos los días hace ese brainstorming, pues gracias a ellos tenemos este hashtag hoy, así que lo podéis ir comentando en Twitter a través de ese hashtag #LaCafeteraSanchoPacta. También hay que recordar que programas como este son posibles gracias a las aportaciones de mecenas como Olga, que la escuchábamos al principio del programa. Muchísimas gracias por seguir confiando en este proyecto tan divertido. Y hechos los saludos y los agradecimientos, si os parece, comenzamos. Ahora estoy despierta y veo el mundo. Antes estaba dormida. Así es como permitimos que sucediese. Cuando masacraron el Congreso no despertamos. Cuando culparon a los terroristas y anularon la Constitución, tampoco despertamos. Dijeron que sería temporal. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. But one day soon, when the sparks all bloom in the chase back the dark, I'm gonna see you again. On them gold streets, standing next to me, I know I'm gonna see you again. Darling, won't be long till every trace.
Sí, como dice por aquí Enfermero Salisa, estábamos escuchando un fragmento de la serie del Cuento de la Criada y ese nada cambia de golpe que tanto nos recuerda, que tanto recordamos en este programa, y es que este jueves se estrenó El Cuento de la Criada, así que toca verlo este fin de semana, sobre todo también un poco para, bueno, es verdad que es una ficción, pero bueno, anticiparnos un poco a cómo podría ser ese mundo distópico que, por desgracia, puede ser llegar a ser en algunas cuestiones bastante verosímil. También, como decía, empezamos a analizar las grandes portadas de este país. El diario El País dice: el rey encarga a Sánchez que forme el nuevo gobierno. El líder del Partido Socialista hablará con todas las fuerzas dentro de la Constitución, dijo. También Colau da el paso para ser de nuevo alcaldesa de Barcelona. Dicen que la alcaldesa de Barcelona en funciones, Ada Colau, ha dado el paso para revalidar el cargo. La coordinadora de su partido, Barcelona en Comú, propuso anoche que Colau presente su candidatura para ser investida el día 15. También llevan esas imágenes de portada de esas rondas de consulta con el rey, de esa imagen tanto de Pedro Sánchez con el rey, la misma con Pablo Casado, también con Albert Rivera y también con Pablo Iglesias. De hecho, lo escuchábamos al principio como también aceptaba el propio Pedro Sánchez ese encargo del rey y lo hacía de esta manera. Le he trasladado a Su Majestad el Rey mi voluntad de aceptar el encargo que me ofrece. Los españoles fueron claros con su voto el 28 de abril, también el 26 de mayo. Quieren que gobierne el Partido Socialista. No hay otra alternativa posible. O gobierna el Partido Socialista o gobierna el Partido Socialista. La próxima semana, tengo que anunciarles, comenzaré la ronda de contactos formales con los líderes de los tres principales partidos, además del Partido Socialista, porque esos son los tres líderes políticos que pueden facilitar o bloquear la investidura en el Congreso de los Diputados. Y en esas conversaciones, también las tendremos con el resto de grupos parlamentarios en otro formato, en esas conversaciones los 4 ejes de ese avance con justicia social que voy a proponer al conjunto de la Cámara y en consecuencia a los españoles para los próximos 4 años serán transición ecológica, impulso a la digitalización de nuestra economía, desigualdad y Europa. Una agenda, en definitiva, para el futuro de España. So we wait for now till the day has arrived when we meet once more. That'll say something like I always. Pues así, con estas palabras aceptaba Pedro Sánchez el encargo del rey de intentar esa investidura, y es que el debate de investidura será más o menos a mediados de julio, según apuntan varios medios, y en un mes el líder socialista tiene que conseguir los 173 apoyos necesarios para ser investido como presidente. De momento anunciaba que se reunirá con esos 3 principales líderes, dijo, entendemos que es PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, sus respectivos líderes. Con el resto también decía lo hará, pero en otro formato. Así que vemos cómo arranca oficialmente esa ronda de negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, que se prevé que sea, pues eso, a mediados del mes de julio, pero también escuchábamos a esos 3 principales líderes, entre ellos Pablo Iglesias, que decía que no ha recibido contacto, no ha recibido llamada de Pedro Sánchez. Bueno, no hay ningún contacto con Pedro Sánchez desde hace prácticamente 2 semanas. Le corresponde al candidato que ha obtenido más votos iniciar los contactos, no me corresponde a mí decir cuándo tiene que hacerlo. Yo creo que España necesita estabilidad y necesita un gobierno estable, y quizá no haya tiempo que perder, pero esto no me corresponde decidirlo a mí, le corresponde decidirlo al candidato. En que lo que hemos visto en los últimos 15 días no lleva a pensar que un gobierno en solitario del Partido Socialista garantice políticas progresistas. Lo primero que ha hecho el Partido Socialista después de las últimas elecciones ha sido tender la mano a Ciudadanos, y creo que lo ha hecho de manera explícita. So much left to say, but we'll have time, 'cause with forever there's another day.
Pues como dice Pablo Iglesias, efectivamente escuchamos ya en su momento como, bueno, pues Pedro Sánchez lo con Rivera no lo tenía, no parece que lo tenga demasiado claro, pero al final el que le dice no es el propio Rivera a Pedro Sánchez. Que Ciudadanos, si no podía gobernar, si no encabezábamos un gobierno de España, asumiríamos el resultado como demócratas, estaríamos en la oposición, no apoyaríamos la investidura, en este caso del único candidato que puede ser presidente de gobierno, Pedro Sánchez, pero haremos una oposición firme al gobierno y leal a los españoles. Vamos a vigilar este gobierno que va a formar Pedro Sánchez con el apoyo de sus socios durante los últimos 4 años, con Podemos, con los nacionalistas. Vamos a vigilar que no pise ninguna línea roja de la Constitución, que no haga concesiones al nacionalismo, pero también vamos a ser leales a España. Vamos a hacer una oposición firme frente al gobierno de Sánchez, pero una oposición constructiva y leal a los españoles. Lamentablemente nosotros no podemos formar gobierno, es Sánchez el único candidato que puede hacerlo y le pido al señor Sánchez que por el bien del país Pues sí, Albert Rivera ya asume su puesto en la oposición y Pablo Casado también lo hacía. Decía que ni siquiera tampoco se iban a abstener para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Los dos líderes, tanto el del Partido Popular como el de Ciudadanos, ya se colocan en la oposición, una oposición que tendrá Pedro Sánchez y que no parece que vaya a ser muy fácil para el propio Pedro Sánchez. Sin embargo, él ha dicho que sí, que se reunirá tanto con los líderes de PP, Ciudadanos y Unidas Podemos. Esto decía Pablo Casado, que decía efectivamente que no iba a facilitar la investidura de Pedro Sánchez, ya lo anticipaba. Ha informado a Su Majestad el Rey de que el Partido Popular no va a apoyar la investidura de Pedro Sánchez ni va a facilitar con su abstención su proclamación como presidente del Gobierno, en este caso en la segunda votación. Las razones, en primer lugar, es porque los españoles nos encargaron el 28 de abril liderar la oposición en España y además un mes después, el 26 de mayo, nos encargaron liderar España desde la oposición, ya que fuimos el único partido que mejoramos los resultados con más de 700.000 votos y además con una presencia territorial muy importante. Pues con PP y Ciudadanos en la oposición luego también, es lo que dice por aquí David con el hashtag La Cafetera Sancho Pacta. Dice, yo sigo pensando que no tiene voluntad Pedro Sánchez de pactar con Unidas Podemos, está haciendo el paripé y dentro de unos días dirá que las exigencias eran inadmisibles y que por ese motivo van a intentar gobernar en minoría. Pero bueno, David también dice que nunca acierta en sus predicciones, dice a ver si esta vez tampoco. Bueno, veremos, es verdad que, a ver, tenemos antecedentes y los antecedentes pues no auguran nada bueno a Pedro Sánchez. Es verdad que consiguió sus apoyos para la moción de censura, pero no parece en un principio que quiera volver a tenerlos y que, bueno, efectivamente intentaría gobernar en minoría. Así que veremos porque la cosa está bastante complicada para Pedro Sánchez y estas son las posiciones de los principales líderes políticos. Pero también nos enviabais una entrevista que hacían a Pepe Álvarez, el líder secretario general de UGT, y entonces hablaba precisamente de algo que no se está hablando mucho, porque claro, aquí se habla mucho de pactos, pero ¿qué es lo que se va a pactar? ¿Cuál va a ser la línea a seguir, la línea de actuación del gobierno de Pedro Sánchez? ¿Será hacia la izquierda o será hacia la derecha? Pepe Álvarez decía esto sobre la opción de sentarse para hablar del Estatuto de Trabajadores, de un nuevo Estatuto de Trabajadores, pero él decía, si no se toca la reforma laboral, nosotros no nos vamos a sentar. Entonces, si a ustedes en la mesa de negociación como punto de partida les dicen la reforma laboral no se toca ni una coma, vamos a centrarnos en el Estatuto de los Trabajadores, ¿aceptan ese arranque? No, nosotros no vamos a ir a esa. Si abre esa mesa de negociación, con nosotros que lo cuenten. Nuestra silla va a quedar vacía. Ir a una negociación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores en las condiciones en las que estamos es ir a una negociación en desigualdad de condiciones. Dancing on the street corner, Freeman, one to south. We watch us step across, heading further to New York while we burning in the heat. On the state route through the drought, the
the highways melting down, our tire seems to drown. También en la portada del diario El País, en la que nos habíamos quedado, destacan también, dicen, el fútbol femenino celebra su éxito en el mundial más reivindicativo. Francia acoge desde hoy, dicen, el 8º mundial de fútbol femenino. Una noticia que en principio efectivamente sería una noticia de deporte, pero también en este caso tiene que ver con algo reivindicativo, y es que, bueno, pues efectivamente que el fútbol femenino vuelva a, bueno, pues consiga centrarse en la actualidad y que no quede, como siempre, solapado por el fútbol masculino. También en el diario El País dicen, la autoridad fiscal pide que se considere la renta en el copago de las medicinas, y también dicen que Draghi advierte de que el precio del dinero podría bajar aún más. En la portada del diario ABC directamente dicen que el golpismo hace presidente a Sánchez, pero le secuestra la legislatura. En el ABC ya dan por supuesta la investidura de Pedro Sánchez con los apoyos de los que llama golpistas y separatistas. Dice la no renuncia a su acta de los diputados de Junts per Catalunya acusados por el 1 de octubre facilita su investidura, aunque augura un gobierno debilitado por el chantaje del independentismo y el malestar de Podemos por sentirse ninguneado. Bueno, no parecen muy contentos con la actualidad en el diario ABC, pero también, si nos vamos hasta el diario El Mundo, dicen, Sánchez desdeña a Iglesias en las negociaciones para la investidura, iniciará las conversaciones para su elección al mismo nivel con PP, Ciudadanos y Podemos. El presidente mete en cintura al Partido Socialista navarro para que no torpedee un acuerdo con UPN, y también Junts per Catalunya decidirá a última hora si releva a los diputados presos para dificultar la investidura. Dicen también que Ciudadanos da una vuelta de tuerca al Partido Popular en Murcia y Castilla y León, exige que no repitan los alcaldes de Palencia y Burgos ni el presidente de la Diputación de Valladolid, y escenifica su distanciamiento con el Partido Popular para formar gobierno en la región de Murcia. También llevan en el diario El Mundo una entrevista a Marcos de Quinto, de Ciudadanos, que dice que todo lo que tengo, dice, me lo he ganado y pago 3 millones al año en impuestos. El diputado de Ciudadanos y exdirectivo de Coca-Cola declara un patrimonio de 53 millones. Nada más y nada menos. También llevan en el diario El Mundo la explosión, dicen, del fútbol femenino. Lo verán 1.000 millones de personas en 135 países. Y también, volviendo a la política, dicen, Vox suaviza su postura y allana el pacto PP-Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. De hecho, también escuchamos a Ignacio Aguado de Ciudadanos tras su reunión con Ángel Gabilondo, y confirmaba que va a pactar con el Partido Popular. Y en esta reunión pues le he trasladado al Partido Socialista que, desde nuestro punto de vista, la mejor manera para que la Comunidad de Madrid siga progresando es que el Partido Socialista esté 4 años más en la oposición. Y se lo he dicho por varias razones. Las mismas, fundamentalmente, que he venido contando en los últimos meses y que nos han hecho tomar la decisión que adoptamos hace ya muchas semanas, y es que el socio preferente para formar gobierno sea el Partido Popular en la Comunidad de Madrid y en toda España. Y es que no compartimos el modelo fiscal del Partido Socialista ni a nivel nacional ni en la Comunidad de Madrid. Parece que en eso sí que está bastante decidido el partido de Albert Rivera. En este caso, para la Comunidad de Madrid, lo tienen claro. Dicen que solo van a, pues solamente tienen ojos para el Partido Popular, y por su parte Errejón proponía una reunión a 3 con PSOE y Ciudadanos. Mañana nos reuniremos nosotros con el Partido Socialista e invitamos a que nos reunamos a 3, a que pueda haber una reunión en la que podamos llegar a un acuerdo. Sabemos que hay muchas diferencias y sabemos que en muchas cosas no nos vamos a poner de acuerdo. Bueno, pues no pasa nada, pero en lo fundamental deberíamos estar de acuerdo. España no se merece retroceder 50 años. Las mujeres no tienen que volver a la cocina, los gays y las lesbianas no tienen que volver al armario, y nuestro país no tiene que volver a ser el país de los santos inocentes. Como eso no tiene que ocurrir, vamos a poner todos de nuestra parte para que eso no suceda. Vox no puede tener la llave, el Partido Popular de la corrupción no puede seguir al frente, y hay números para ello. Pues Vox tuvo la llave en la formación de gobierno en Andalucía, y parece
que la va a seguir teniendo para otros lugares en España. Veremos, pero no parece que esa reunión a tres vaya a tener, vaya a conseguir esa reunión a tres con PSOE y Ciudadanos, porque Ciudadanos, como escuchábamos, solamente tiene ojos para el Partido Popular, así que veremos cómo se van moviendo esas sillas. También en el diario La Razón dicen: Sánchez inicia su investidura bajo la amenaza de Podemos, asume que no habrá acuerdos hasta cerrar los pactos autonómicos y municipales. El 15J dice: Iglesias amenaza con tumbar al Partido Socialista si no entra en el gobierno. Casado bendice la abstención de UPN pero rechaza que lo haga el Partido Popular. Rivera se presenta como líder de la oposición y reitera su no a Sánchez. Y Junts per Catalunya se facilita la votación al no sustituir a los diputados presos. También llevan la información de patrimonio dicen de la fortuna de Iglesias y Montero a los 50 millones de quintos. Juan José Cortés, sin embargo, declara que tiene 16 euros en la cuenta. Esto que fue muy comentado en la red porque efectivamente había declarado que tenía 16 euros en su cuenta. Y también dicen: guerra tecnológica, Putin se alía con Xi Jinping y explotará el 5G de Huawei en Rusia. Y estas son las portadas, estos son los principales temas en portada de tanto el diario El País, El Mundo, La Razón y ABC, pero también tenemos un tema internacional, el caso de México y Estados Unidos, el resultado de esas reuniones a propósito del flujo migratorio. El propio Andrés Manuel López Obrador convocaba ayer un acto de unidad en Tijuana para defender la dignidad de México. El presidente de México convocó a los ciudadanos de todos los sectores del país a unirse el próximo sábado a un acto de unidad, dijo, en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad, decía, de los Estados Unidos. Y lo hacía de la siguiente manera: para fijar con mucha claridad esa postura de conservar una relación de amistad, vamos a llevar a cabo, y estoy convocando al pueblo de México, a todos los sectores, de todas las clases sociales, de todas las culturas, para un acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos. Nosotros queremos tener una relación, lo reitero, de amistad con el pueblo y con el gobierno de Estados Unidos. You still don't know me. You have just unfolded your eyes to this world. Bueno, pues así escuchábamos las palabras de Andrés Manuel López Obrador, unas palabras que contrastan y bastante con las palabras amenazantes que caracterizan tanto a Donald Trump. Y esta es la postura desde México, pero también en el panorama internacional. May hoy también es noticia porque deja este viernes de ser oficialmente líder del Partido Conservador, como apunta el diario El Confidencial, sin haber conseguido su objetivo, el Brexit. Y desde Euronews dicen que esto supone el pistoletazo de salida en la carrera para su sucesión. May seguirá en funciones hasta que los Tories elijan un nuevo jefe de filas antes de que acabe el mes. Y ese nuevo líder será también, según las normas de la política británica, el nuevo jefe de gobierno. Entre tanto, dicen, el Reino Unido sigue atrapado en el Brexit, con la salida de la Unión Europea pospuesta una vez más al 31 de octubre y con el Parlamento peleándose por seguir siendo clave en el proceso. Tengo muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia, pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico, y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos, y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante, porque fue la sociedad que nos creó el instinto
eso de pertenecer a una grey, aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. Y así escuchábamos a Mujica hablando de la civilización, de eso que muchas veces se nos queda en el tintero, siempre pensando en nosotros mismos y no pensando como sociedad. Pero efectivamente hemos analizado los principales temas de las grandes portadas, pero también nos vamos hasta los digitales, porque el diario.es también habla de este juego de pactos, de este juego de investidura, y lo hace además con un titular que dice que las posturas de PSOE y Podemos abocarían a un bloqueo si ninguno se mueve. Dicen segunda investidura o elecciones. Pedro Sánchez pide altura de miras a PP, Ciudadanos y Unidas Podemos para gobernar en solitario y no contempla un gobierno de coalición. Pablo Iglesias repite que solo se puede garantizar un pacto de gobierno desde el Consejo de Ministros y advierte que no le asusta una repetición electoral. Desde el 26 de mayo no ha habido conversaciones entre Pedro Sánchez e Iglesias y la debacle de Unidos Podemos, dice el diario.es, ha convencido al presidente de intentarlo en solitario. También, dice, en la dirección de los Comuns propone que Colau se presente a la investidura para ser alcaldesa frente a Maragall. El partido lo someterá a votación del plenario este viernes después de constatar que no lograrán un gobierno tripartito con Esquerra Republicana y PSC. Pero también el veto de Vox al presupuesto andaluz abre una crisis entre PP y Ciudadanos a los 5 meses de formar gobierno. Hablábamos antes además de esa llave de gobierno de Vox que quería evitar el propio Errejón. Bueno, pues en el caso de Andalucía ya están vetando, en este caso, los presupuestos andaluces. El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, admite que la enmienda a la totalidad de su grupo a los presupuestos andaluces busca forzar al partido de Albert Rivera a negociar con ellos y el PP pactos de gobierno en ayuntamientos y parlamentos autonómicos. Si nos vamos hasta público.es, destacan eso mismo que estábamos hablando, y es el adiós a May, la peor dirigente británica de nuestra época. Se preguntan desde Público. Seguirá como primera ministra hasta finales de julio, pero hoy, dicen, abandona el cargo de líder del Partido Conservador y a su sucesor le deja en herencia el caos del Brexit y a los británicos un legado que no pasará a la historia. ¿O sí? Se preguntan desde Público. También hablan de un desconcertante Sánchez que afronta la investidura sin socios preferentes y apelando a su victoria. Ha pasado la semana desaparecido, viendo cómo se posicionaban el resto de partidos sin mantener contactos, y dicen que PP y Ciudadanos mantienen su voto en contra de Iglesias, condiciona su apoyo a un gobierno de coalición, no da pistas sobre cómo va a conseguir los apoyos y mantiene que los españoles dejaron muy claro que quieren que gobiernen los socialistas.
El caso sí puede conseguir ese gobierno en solitario que parece que tanto ansían desde el Partido Socialista. Y también hablan del infierno del día a día en los mataderos en público.es. Dicen maltrato animal, alcohol, drogas y machismo. Mauricio García Pereira publica el libro Maltrato animal, sufrimiento humano y habla con el diario Público sobre la violencia que rodea la industria cárnica y sobre sus vivencias como empleado de Limoges, el matadero más grande de Francia. Y en Infolibre, Sánchez da por hecho que o gobierna el PSOE, pero no aclara con qué socios. Lo mismo que destacaban desde Público. Dice que el presidente citará de nuevo por separado a Casado, Rivera e Iglesias para emplazarles a conseguir un punto de equilibrio que permita facilitar la formación de gobierno y echar a andar la legislatura. Pero también algo muy interesante que destacan en Infolibre. El PP pierde 9,6 millones y Unidas Podemos 5,4 en subvenciones por los resultados electorales. En el lado opuesto se encuentra el Partido Socialista, que recibe casi 11 millones más que en el anterior ciclo electoral, y Vox, que mejora en 6,4 millones, y Ciudadanos, que ingresa 6,2 millones más. Dice que los 5 principales partidos estatales se embolsarán conjuntamente algo más de 94 millones de euros como ayudas para sufragar sus gastos de las elecciones del 28 de abril y las del 26 de mayo. Y también destacan la información que además fue muy comentada en Twitter a lo largo de este jueves, y es que la Audiencia de Madrid ordena que el caso del suicidio asistido de Carrasco se instruya como violencia de género. Dicen que en esta fase procesal no se dan las circunstancias para determinar fehacientemente si se trata de un acto de violencia contra una mujer en el ámbito de la pareja. Demasiadas veces se vive en el fanatismo y aquí es el retrato del fanatismo en su cara más horrible. El fanatismo que ciega la razón, que ciega el respeto por el otro, es que siempre debemos mantener, que ciega, yo que sé, todo. Como decía, también hoy es viernes y vamos a analizar la prensa internacional de la mano de Pilar de la Peña, y también el Videoforum. En el Videoforum vamos a analizar, en este caso, la película de Demà, una película documental que lo que hace es, pues desde un punto optimista pero también realista, nos plantea tanto el contexto de destrucción del planeta en el que nos encontramos, pero también grandes iniciativas, pequeñas y grandes iniciativas, hay que decir, y bueno, y vemos también cómo sí es posible intentar frenar esa destrucción del planeta y reconvertir, cambiar los hábitos de consumo, cambiar los hábitos de vida para poder salvar este planeta que estamos destruyendo. Así que, sin más dilación, vamos con la prensa internacional gracias a Pilar de la Peña, y después analizamos la película Demà. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed.
Bueno, pues abrimos aquí un paréntesis en la actualidad para hablar de la prensa internacional, de la forma en la que han recogido estos días. Ya sabéis que lo hacemos con cierta frecuencia aquí en el programa, pero los viernes recopilamos un poco toda la información que se ha publicado sobre España en la prensa internacional de la mano de Pilar de la Peña. Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Que analiza la prensa internacional y en unos días en los que básicamente nos hemos encontrado con la exhumación de Franco. Ha habido muchas noticias sobre España, pero la exhumación de Franco, esta decisión del Tribunal Supremo, este auto del Tribunal Supremo paralizando la exhumación, ha tenido una gran repercusión en la prensa internacional, ¿no? Sí, la prensa internacional ha estado toda la semana bastante pendiente de este asunto. De hecho, antes de conocerse hubo un reportaje bastante en profundidad de Paris Match, el semanario francés, en el que destacaba un poco, en previsión de que lo que pudiera dictaminar el Supremo, destacaba eso, cómo Franco, incluso muerto, seguía dividiendo a España, ¿no? El reportaje, incluso su corresponsal o su enviada especial que firmaba el reportaje, que se llama Fleur-Liv, hablaba con Luis Alfonso de Borbón, con el nieto del dictador, para un poco mostrar también las posiciones de la familia, pero sobre todo lo que ponía de relieve es que al final España sigue teniendo problemas para afrontar su pasado, para afrontar el legado franquista, y la decisión de exhumar a Franco pues había generado mucho debate, mucha división. Luego es verdad que todos los grandes medios, desde el New York Times a Reuters, el Figaro, en fin, The Times, un montón de grandes medios se han hecho eco de la decisión del Tribunal Supremo, de la justicia española, de paralizar la exhumación, un poco pues dando la razón a la familia, ¿no? Que es algo que también han destacado algunos medios, el poder de la familia Franco, que sigue teniendo bastante influencia en España, y como esto había pues dado el traste con los planes del gobierno. Muchos medios señalaban que se trataba de un nuevo revés para el gobierno, que Pedro Sánchez anunció hace un año más o menos que exhumaría los restos del dictador, y de momento seguía sin poder llevar a cabo esta promesa. En España ha habido mucha polémica en torno a la redacción de ese auto, porque utilizaba una retórica derivada de la propia propaganda del franquismo, cuando aludía a la presidencia del gobierno en manos del dictador Franco. ¿Y esto fuera se ha hablado de esto? Pues al principio muy poquito. Me sorprendió que muy pocos medios se hicieran ni siquiera eco. Es verdad que luego The Guardian sí ha publicado un reportaje centrándose en eso, ¿no? En cómo los historiadores pues estaban rebatiendo por completo este auto y esta afirmación del Supremo de que Franco era el jefe del Estado desde 1936, me parece que decía desde el 1 de octubre, ¿no? Por ejemplo, citaban a Paul Preston y a muchos historiadores que se mostraban completamente en contra, y también se destacaba la polémica que esto había provocado. Algunos corresponsales también señalaban que les llamaba la atención James Badcock, que por ejemplo poníamos el jueves un corte de la entrevista. Me decía, yo lo que no puedo entender es que 5 jueces del Tribunal Supremo hayan dado el visto bueno a este texto y hayan, en fin, legitimado esto, que desde muchos puntos de vista, sobre todo para ser el Supremo que va a tener que examinar a fondo este asunto, pues eso, abrir una polémica histórica de este calibre es sorprendente. También hemos visto que en Le Monde había un artículo esta semana, ha tenido mucha repercusión en las redes, pero también los propios corresponsales internacionales se han visto afectados por el enfoque de sus informaciones, han recibido muchas presiones. Le Monde decía, hay una deriva intolerante del independentismo catalán, y esto ha provocado, además de un enfrentamiento muy fuerte con algunos corresponsales, pero también un cierto debate, ¿no? Sí, es un reportaje o un artículo que publica la corresponsal de Le Monde aquí en España, Sandrine Morel, en una sección que se llama Letras desde pues distintas ciudades de Europa o del mundo. Y mencionaba un poquito, cogía como ejemplo el boicot que sufrió Marta Sánchez en Badalona, ¿no? El lanzamiento de huevos y un poco las protestas que suscitó su participación en un concierto, y decía que bueno, para muchos esto era una anécdota, y explicaba que se debía un poco las críticas y el rechazo a la letra que escribió Marta Sánchez hace unos meses para el himno de España, pero la corresponsal y el artículo lo que alertaba es que dice, esto, aunque pueda parecer una anécdota, sigue un cierto patrón, es decir, se han multiplicado este tipo de ataques y digamos de boicots contra pues políticos, artistas, incluso universitarios, que no comulgan con las tesis del independentismo, y que había pues eso, digamos una especie de deriva intolerante, que era el titular que utilizaba en este sentido, ¿no? Alertaba un poco de esta situación que se estaba dando en la forma en la que desde los sectores más independentistas rebatían cualquier
tesis discrepante. La propia Sandrine Morel fue objeto de muchas críticas en Twitter por parte de independentistas catalanes. Alguno incluso señaló que tenía vínculos. De rebote también salpicó otro corresponsal que está ahí en Barcelona, Henri de la Guéry, y bueno, ha suscitado ahí una polémica que bueno, en cierta forma alguno decía, esto que les ha pasado a los corresponsales justifica un poco lo que denunciaba el artículo, ¿no? Esta especie de dificultad para aceptar y para asumir tesis discrepantes. Aunque sospecho que si lo hicieras sobre cualquier líder político también obtendrías en las redes sociales también bastante revuelo, porque es verdad que es un síntoma de nuestro tiempo, pero en efecto este ha sido una polémica que se ha percibido con mucha claridad estos días. Luego el adiós del rey Juan Carlos, la prensa internacional, que además no ha sido paradójicamente muy complaciente, ¿no? Yo diría nada complaciente. Es verdad que el rey Juan Carlos durante años fue una figura muy reverenciada, no solo aquí en España, sino fuera de España. Es verdad que gozaba de un prestigio bastante alto, los corresponsales en general le tenían en alta estima, y lo que ha evidenciado el adiós y la forma en la que muchos medios han cubierto el adiós es que la pérdida de prestigio de rey Juan Carlos no se ha dado solo en España, sino se ha dado a nivel internacional, ¿no? Me han llamado la atención pues algunos artículos del Süddeutsche Zeitung, por ejemplo, el diario alemán, el titular era algo así como adiós al rey de los escándalos. The Times también tenía un titular bastante impactante, porque decía, con un olé final, el rey de la vergüenza de España se arrastra fuera de los focos, ¿no? Que mezclaba ahí un poco también algo que llama la atención, que es que el rey Juan Carlos, su último acto y un poco su retirada de la vida pública tuviera lugar con una corrida de toros, ¿no? Eso también es algo que han destacado pues algún medio alemán y en fin varios medios. De Telegraph, por ejemplo, el diario británico hablaba de que había habido un cierto desaire del rey Felipe VI a su padre, cuando parecía que iba a estar presente el rey en el desfile de las Fuerzas Armadas y al final se suspendió su presencia. Existe un poco esa sensación de que al final el rey Juan Carlos se va, o el rey emérito Juan Carlos se va un poco con una especie de balance de sol y sombra, que era, por ejemplo, un titular que utilizaba la Dépêche, otro diario francés, y ya os digo, algunos reconocen que ha sido una figura histórica, que durante mucho tiempo pues fue visto como uno de los pilares de la democracia, pero sí que los escándalos, las infidelidades, todo lo que ha sucedido con la monarquía española, pues se ha cobrado su precio, y claramente en esta retirada pues se ha visto esta pérdida de prestigio. Y luego había una noticia que tenía un aparente corte muy local, pero que nos llamaba mucho la atención porque en realidad retrata algo también sobre la manera en la que la derecha está poniendo en cuestión no solamente el cambio climático, la contaminación, y que además puede ser el inicio de algo terrible en Europa. Así ha sido percibido por la prensa internacional. Madrid, primera ciudad europea que podría eliminar una zona de baja contaminación. O sea, es una anomalía, pero también nos alerta sobre un peligro. Cuidado con desvirtuar la importancia de este tema, ¿no? Sí, de hecho, el The Guardian es el artículo, el medio que publica el artículo, que digamos sirve un poco de banderín de enganche, y luego lo han recogido otros medios. Por ejemplo, he encontrado alguna revista también de diseño y de arquitectura americana que también se hacía eco de ello, y lo que se destaca es un poco eso, ¿no? Que si realmente se cumple esa amenaza de la derecha en Madrid de eliminar Madrid Central, pues podría darse la paradoja de que a nivel europeo Madrid fuera percibida como la primera ciudad europea o la primera gran capital que da marcha atrás en estos esfuerzos generales que se está haciendo en todo el continente y en más partes del mundo. No son. Sí, porque estaba pensando yo, problemas en ciudades como la México DF, como en Santiago de Chile con el smog, que tienen un problema real. Si esto se convierte en asunto de debate político, en Madrid, para el que no lo sepa, la zona central de la ciudad, que es el casco antiguo, ha sido cerrada al tráfico común, aunque pueden entrar taxis, Uber y autobuses, etcétera, etcétera, pero ha sido centrada al tráfico general para intentar reducir la contaminación. Esto que se está haciendo en muchas ciudades europeas, bueno, pues ahora la derecha amenaza con revertirlo. Pero es que yo pienso que si esto se convierte en asunto de debate político, imaginaos una ciudad como en México DF o como Santiago de Chile, en México, que es una ciudad gigantesca con unos problemas de contaminación monumentales. Si en esto se convierte en debate político y unos a otros se tiran los trastos abriendo y cerrando ciudades, nunca vamos a resolver un problema que es de principal importancia, ¿no? Sí, y realmente un poco lo que yo creo que el sentido del artículo de Guardian era esto, ¿no? Llamar un poco la atención sobre cómo se debía evitar esto. Además,
además destacaba que Madrid Central había sido en concreto en la capital y en el centro de la capital de España, había tenido bastante éxito a la hora de reducir los niveles de contaminación. Y bueno, el hecho de que se estuviera planteando, luego también entraba un poco en lo irónico de las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso diciendo que los atascos a las 3 de la mañana eran una seña de identidad, pues se hablaba esto, ¿no? Era un poco un retrato de una manera de pensar y de digamos una corriente política que vislumbra y que ante uno de los grandes retos que se afronta en todo el mundo, que es el cambio climático, la necesidad de cambiar el modelo al menos de convivencia o de transporte en muchos sitios, pues parece que le está dando la espalda y se plantea incluso revertir medidas que estaban teniendo éxito. El desprecio que hay en la materia de contaminación, de una respiración sana, del envenenamiento al que estamos siendo sometidos hay cosas que son inevitables, pero otras no. Luego vamos a hablar de una película que ahora hablamos también de alguna noticia internacional, pero The Mind la has visto, sí, ¿no? Sí, te quedas con nosotros a comentarla. Claro. Una reflexión que se hace precisamente es que estamos en una sociedad que ha enloquecido, que necesita combustible para mover a una persona de 100 kilos, necesitas combustible para mover un automóvil de 1.500 kilos. Es decir, la desproporción tan salvaje que hay entre la necesidad en el transporte para trasladar a una persona, la locura en la que nos hemos metido cuando ya no solamente una bicicleta, un patín de 15 kilos que puede transportar a una persona de 100 kilos frente a un automóvil de 1.500 kilos, de una tonelada. Todo esto nos debería hacer reflexionar sobre el uso y abuso de los combustibles fósiles, de la contaminación que generas para hacer eso, en fin, de todo esto, ¿no? Y luego lo vamos a hablar en el análisis de esa película. Pero ha habido luego una gran noticia de internacional también que ha tenido mucha trascendencia, que no estaba relacionada con España, pero era la visita de Donald Trump al Reino Unido, también a los actos de homenaje en el desembarco de Normandía, pero la visita al Reino Unido que ha sido muy polémica desde el primer minuto, ¿no? Sí, me parece que lo comentábamos el lunes o el martes, ¿no? Que nada más llegar, Donald Trump entró un poco como elefante en una cacharrería, insultando al alcalde de Londres, insultando al líder de los laboristas, hablando con injerencias en la política interna del Reino Unido, hablando de que Boris Johnson tenía que ser el sustituto de Theresa May, que el Reino Unido debía salir de la Unión Europea sin acuerdo. Luego, además, pues la visita ha dado muchas imágenes muy icónicas, porque al final fue una visita de Estado por todo lo alto, y el Reino Unido echó el resto, ¿no? Estuvo con la familia real, con una cena de gala en el Palacio de Buckingham, pues visitando todos los sitios emblemáticos. Entonces, en ese sentido, ha sido una noticia que ha sido portada durante toda la semana. En general, lo que la prensa internacional destaca, lo que la prensa británica destaca, los medios más conservadores, es las facilidades que ha dado Donald Trump para insinuar que haría que si Reino Unido sale de la Unión Europea, tendría un acuerdo y una especie de relación preferencial con Estados Unidos. También es verdad que a algunos medios les ha llamado la atención que en sus declaraciones Donald Trump haya mencionado la NHS, que es el sistema de salud pública de Reino Unido, que es una de las joyas de la corona, una cosa de la que están muy orgullosos los británicos, y de que de hecho era una de las cosas que se ponía como ejemplo de lo que recuperarían los británicos si salieran de la Unión Europea, que luego se demostró las mentiras que implicaba, ¿no? Pero el mero hecho de que Donald Trump mencionara la posibilidad de llegar a un acuerdo comercial y que estuviera incluido la sanidad británica es algo que ha hecho saltar bastantes alarmas en el Reino Unido. Pero vamos, sí que existe un poco la sensación de que Donald Trump ofrece ahí una mano tendida, pero al mismo tiempo muchos medios han destacado las protestas que ha habido. The Guardian, por ejemplo, publicaba una foto el miércoles o el jueves de este muñeco hinchable de Donald Trump que ha estado pululando por las calles británicas, porque es verdad que es una visita que ha generado muchísimo rechazo. Luego Donald Trump también ha estado en Francia para los actos de conmemoración del desembarco de Normandía, y en Francia se ha instalado la sensación de que Donald Trump ya ha dado definitivamente la espalda a Europa. Le Monde, por ejemplo, titulaba así en su portada, ¿no? Entre los gestos y los mensajes que ha dejado en Reino Unido y, digamos, sus actos y su lenguaje gestual, corporal y todo esto, da la sensación claramente de que Donald Trump ha dejado de ser un aliado de los Estados de la Unión Europea, y que realmente va por libre y va por otro camino. Bueno, pues esto en lo que se refiere a la prensa internacional, pero como decíamos, hoy es viernes, los viernes hacemos este gran ejercicio colectivo del Videoforum, y numerosos oyentes nos habían recomendado una película, The Main, mañana. La película es una película documental que retrata algunos de los retos que tenemos precisamente por delante en materia de cambio climático, de modernidad y de tecnología, y
y aporta muchas soluciones. Es una película aquí en el Videoforum. ¿Te quedas entonces con nosotros, Pai? Sí, me quedo. Hace unos 3 años, Cyril se puso en contacto conmigo cuando estaba embarazada y me habló de este estudio. Decía que mi hijo crecería en un mundo donde la comida, el agua y el petróleo serían difíciles de encontrar. Un mundo donde las ciudades quedarían sumergidas bajo el mar. Y decía que seguramente la humanidad podría llegar a desaparecer parcialmente hacia finales de siglo. Yo dirigía una asociación cuando nos conocimos y nunca había leído un informe tan aterrador. Pero solo unos pocos miles nos manifestábamos en las calles y los políticos no reaccionaban. Pues es The Mind, mañana la película elegida esta semana gracias a la sugerencia de numerosos oyentes, entre ellos Mamen Páez, un montón de oyentes que nos han escrito y nos han dicho, oye, aquí tenemos una película que es de importancia, de gran importancia relevante. The Mind, una película francesa del año 2015. Es una película dirigida por Cyril Dion y por Melanie Lauren y que lo que hace es analizar casos de éxito en el mundo de ciudades que han intentado ejercicios de transformación para intentar luchar contra la catástrofe climática y climatológica y medioambiental que se nos avecina y proponer algunas cuestiones en formato documental. Es una película en formato documental. Esta semana no ha sido una película de ficción, pero en todo caso, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido a vosotras? A mí me ha gustado mucho porque es positiva, es optimista dentro de la catástrofe que te plantea, que es real, pero me gusta porque da esperanzas, pero además con datos y además con proyectos reales, ¿no? Lo que decías, que sí que hay soluciones posibles y al final de lo único que depende es de la intención de los propios afectados, que somos los seres humanos, ¿no? Y me ha gustado mucho por ese mensaje de esperanza que lanza con todos estos proyectos. Y a mí también me ha parecido interesante ver que había tanta gente en realidad ya llevando a cabo proyectos que están cambiando las cosas a pequeña escala, porque es verdad que es eso, dices, en algunos sitios son pueblecitos pequeños, pero hay también proyectos en San Francisco, en Copenhague, en Detroit. A mí me ha impresionado mucho, claro, lo de los huertos urbanos en Detroit. Sí, entonces que es verdad que hay mucha más gente, porque hay veces que oímos, ¿cómo es posible que ante toda esta alerta, todo lo que se nos avecina del cambio climático, todas estas previsiones y datos, ¿no? Que ya se está viendo, además eso la película también lo relata bastante bien y lo cuenta bastante bien, lo que puede suponer el cambio climático en nuestras vidas. ¿Cómo es posible que ella está en acción? Que por ejemplo es lo que denuncia Greta Thunberg y todo el movimiento. Sin embargo, te das cuenta que bueno, hay gente que en lo que puede sí está haciendo su parte, ¿no? Como en la fábula del colibrí al final, y eso también reconforta bastante, y también eso te enseña un poco el camino de lo que puede ser y a dónde tendríamos que seguramente ir todos como sociedad para arreglar este problema. Sí, porque vemos un grupo de personas que en efecto, alertados por lo que nos anuncian que se nos avecina, deciden buscar casos, ejemplos en el mundo que hayan tenido un cierto éxito para luchar contra el cambio climático, para en pequeña escala pues luchar contra también un cierto abuso de las grandes corporaciones, y entonces van encontrando algunos ejemplos muy, muy, muy interesantes. Me llamó mucho la atención de Detroit, porque decían, ante la gran crisis económica en la que se sumió la comarca por toda la caída de la industria automovilística, de pronto se dieron cuenta de que la única forma de garantizar suministros, por ejemplo, en la alimentación, era con huertos urbanos, y empezaron a crear una serie de organizaciones de huertos urbanos de una dimensión gigantesca que les permitía no tener que desplazar, porque entre otras cosas, para desplazar este tipo de recursos necesitas camiones, infraestructuras, etcétera, etcétera. Mientras que si lo haces en modo local, pues han visto que era una forma de supervivencia para los propios ciudadanos, también una actividad y un trabajo para los propios ciudadanos, y que además les permitía tener acceso a materias primas de forma local en una ciudad como Detroit, cuestión que yo no me imaginaba, ¿no? A mí me gustó mucho este caso, por ejemplo. Claro, pero además, justo en ese caso también planteaban por qué
tenían que prepararse las ciudades, pues bueno, con este tipo de acciones para no depender del transporte, ¿no? Y decían, claro, es que en 2050 se calcula que el 70% de la población vivirá en ciudades. Entonces, a mí eso me hace plantearme muchas veces, es difícil alertar a la gente sobre estas cosas porque estamos metidos en ese cortoplacismo, en ese mañana, y no pensamos más allá, ¿no? Bueno, pues aquí yo creo que si algo demuestra este documental con acciones como la de Detroit, es que hay gente que lleva tiempo ya pensando a largo plazo y en cuáles son las posibles soluciones. Y lleva pensando, pues precisamente eso, ¿no? Que dentro de muy pocos años el 70% de la población estará concentrada en ciudades y hay gente que ya se está preparando para eso. Hace unos 7 años fui a una conferencia en la que se habló sobre el planeta y sobre el estado del planeta y el abuso de los recursos y todas esas cosas que ya sabemos. Y pensé, llevo mucho tiempo yendo a hablar sobre ese tema y nadie hace nunca nada al respecto. La gente normal, me refiero. Hablan sobre economía, pero no hablan sobre la herencia de nuestros hijos. Y entonces me vino todo de repente y pensé, ¿por qué no hacemos lo que podamos en nuestra ciudad? Empezando por nuestro trabajo, en nuestra casa, en las calles, ¿por qué no hacemos algo? Así que Mary y yo nos juntamos y creamos este movimiento. No empezamos planteándonos, ¿salvamos el planeta? Porque eso era demasiado ambicioso. Primero empezamos con nuestro entorno. ¿Y después qué hicisteis? Organizamos una reunión pública en este local. Preguntamos, ¿quieres un futuro brillante para tus hijos? ¿Quieres replantearte lo que comes? Y asistieron 60 personas, lo cual fue toda una sorpresa. Esto me llamaba la atención porque empiezan con un movimiento, pero es una alusión, también es una llamada a la responsabilidad individual, ¿no? Porque es verdad que muchos nos parapetamos en, bueno, ya, pero ¿qué voy a hacer yo? Con lo cual sigo con los mismos hábitos, con los mismos consumos, con la misma conducta, el mismo comportamiento, pero dices, no, hay que empezar a cambiar en primer lugar, que esto nos lo decía José Manuel López cuando hablábamos de micropolítica, la microdemocracia, hay que empezar por la conducta individual, ¿no? La llamada a la responsabilidad individual. De hecho, este caso del audio era a mí uno que también me gustó mucho. A ti te gustó el de Detroit, a mí no me acuerdo del nombre del pueblo, pero era un pueblecito británico donde habían empezado los jardines de propaganda, que lo llamaban así, y dices, ¿qué es eso? Y en realidad era simplemente en terrenos baldíos del pueblo poder empezar a cultivar todo tipo de plantas, frutales, y que la gente pudiera verlos e incluso comerlos. Es decir, era brutal. En lugar de poner flores en el pueblo, poner huertos urbanos, pero insertados en los espacios públicos, así en los balcones, o incluso en las rotondas, de los pueblos. Entonces eso me pareció realmente muy, muy creativo y una manera muy, muy interesante, además de un poco educar a la gente en lo que es, cómo se puede comer de otra manera, el tipo de frutos que puedes llegar a comer, cómo la que hay que hacer para cultivar. Realmente era jardines de propaganda, sonaba raro, sonaba mal, pero la idea detrás del proyecto me pareció genial. A mí me gusta porque hace eso mismo en el documental, ¿no? Dar protagonismo a esas personas que piensan mucho más allá. Cosas que seguramente, bueno, pues porque la mayoría de la población vamos con la inercia y por ese camino, sin mirar a un lado y a otro, sin ver ningún tipo de posibilidad. Bueno, pues estas personas es como que piensan mucho más allá y también yo creo que porque reflexionan, ¿no? A largo plazo y bueno, ojalá hubiese muchos más proyectos así. Me llamó la atención, por ejemplo, en Barcelona hay naranjos. Nosotros cuando llegamos en tren hay muchos naranjos en un montón de avenidas que dan naranjas. Yo no sé, en Madrid a lo mejor ocurre también y en otras ciudades seguro y en Valencia seguro que hay un montón, pero que puedas disponer y que puedas coger una naranja y comértela, ¿no? Yo no sé qué pasaría, claro, cuando lo estábamos viendo me decía, lo veía con María Galería, me decía, claro, es que eso lo pones en Madrid y la gente termina cogiéndolas y vendiéndolas. Y entonces a lo mejor es que lo que nos falta también es una conducta cívica que permitiera pues tomar el espacio público para cosas como estas, pero con responsabilidad, ¿no? Es decir, no pueden acabar, claro, vendidas en un mercadillo en el rastro al día siguiente las lechugas que han estado cultivando los vecinos. En Madrid hay huertos urbanos, por ejemplo. Yo no sé, en otras ciudades del mundo supongo que es frecuente porque aquí salen bastantes casos en este documental. Y de hecho lo que revela el documental es que algunos de esos huertos urbanos han llegado a ser extraordinariamente eficientes y realmente muy, muy, muy precisos en la mejor manera de cultivar
cultivar de forma ecológica y manual, además, que había en concreto. Bueno, y una cosa que revelan, que a mí me gustó mucho también, que descubres, es nuevos tipos de agricultura que se han ido desarrollando precisamente en la búsqueda de nuevas habilidades para aprovechar bien el terreno. Y de pronto dicen, no, pues es que nosotros tenemos un tipo de agricultura que se divide en varias capas, pues tenemos árboles frutales, pero debajo de ellos plantamos no sé qué tipo de tal, y debajo de ello pues la huerta básica, y eso hace que se vayan retroalimentando unos con otros y entonces crean un tipo de cultivos que aprovecha muchísimo cada metro cuadrado del terreno, que produce con mucha más capacidad de producción que las grandes industrias de la agricultura. Y esto a mí me dejó absolutamente fascinado, porque la agricultura industrial, dicen, es que destruye más de lo que construye. Quería responder a la pregunta, ¿puede la agroecología alimentar al mundo entero? Así que elaboré un informe que presenté al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2011. Y mi respuesta es totalmente afirmativa. Entre un 70 y un 75% de lo que se consume en el mundo procede de pequeños agricultores. Normalmente, los grandes agricultores suelen producir una gran cantidad de materia prima agrícola, pero solo una parte de esa materia prima se destina a la alimentación humana. El resto se usa para alimentar al ganado o bien para los agrocarburantes. Casi todos los expertos coinciden en lo mismo. La agricultura industrial no puede producir comida sin destruir tanto la tierra como a los agricultores. Como nos encanta la carne, apilamos millones de animales, destruimos más bosques y agotamos el agua para alimentarlos con soja y maíz. ¿Cuál es el resultado? Ya no tenemos suficientes tierras para alimentarnos nosotros, los humanos. Transportamos la comida por el mundo, lo cual contribuye al cambio climático. En resumidas cuentas, nuestro sistema es de locos. Es un sistema de locos que es imposible que se sostenga, que se basa en un crecimiento permanente de los intereses, de los recursos, de los beneficios. Es imposible que el sistema tal y como lo conocemos se sostenga mucho tiempo. Y sin embargo hay alternativas, dice, pero incluso consumiendo de la agricultura, y hay alternativas comerciales de mercado. Una cosa que decía María cuando comenzábamos con este análisis, es una película muy optimista porque te demuestra que es posible. No te dice que es posible, te lo demuestra con casos concretos y te dice, mira qué aprovechamiento del metro cuadrado en agricultura, y es perfectamente posible. En los tejados de las ciudades. Es que es perfectamente verosímil, es que es perfectamente posible y no hay que desplazar tantos kilómetros y sería una fuente de trabajo para miles de personas locales. Es que demuestra que querer es poder, ¿no? Que lo fácil es decir, bueno, sí, yo ya sé que el planeta se destruye, pero bueno, ya no, que los que vengan, que ya se apañen, ¿no? Lo fácil es eso, no, y lo difícil es proponer este tipo de proyectos. Pero además luego también de este documental sale una página web, que es el proyecto, y entonces también, pues ya no solamente con las acciones que te muestran en el documental, también te dicen qué es lo que puedes hacer tú individualmente, ¿no? Por ejemplo, la alimentación, intentar recurrir a comida orgánica, comer menos carne, comprar en tiendas locales, y luego sobre todo dicen reducir, reusar, reciclar, reparar y compartir. Yo creo que da, bueno, pues un portazo a todas aquellas personas pesimistas que lo que dicen es que no se puede hacer nada, que esto es lo que hay y que no hay ninguna alternativa, y que además que la gente que cree que se puede cambiar, pues bueno, pues es cuanto menos naif, ¿no? Bueno, pues esto yo creo que lo que demuestra es con acciones, con hechos y con datos que sí se puede. Una cosa que me parece muy eficaz, siendo que es una película del año 2015 y que el impacto que ha tenido es relativo o relativamente pequeño, pero una cosa que me parece muy eficaz es que te demuestran un montón de industrias de éxito y de gente muy sofisticada, y no son precisamente gente que diga, bueno, que llevan estilos de vida alternativos, es que han tenido que renunciar a un montón de cosas. No. Proyectos de muchísimo éxito y que sin embargo se fundamentan precisamente en esa gran batalla, ¿no? Y en grandes ciudades, o sea, San Francisco, por ejemplo, salía cómo había conseguido reducir la cantidad de residuos, ¿no? Que es otro de los grandes problemas, que además lo hemos visto en estos días, la cantidad de residuos que generamos y que la gestión de esos residuos. Bueno, pues San Francisco había conseguido implementar un sistema en el que realmente habían tenido éxito. San Francisco, no estamos hablando de un pueblecito, ¿no? Y había otros muchos ejemplos en la película que sí te mostraban que era posible, porque es muy fácil eso, o a veces es una crítica que se oye, ya, pero eso, cuando se habla de a lo mejor de los países nórdicos, pero eso son pequeñas poblaciones, bueno, no tan pequeñas, y además el mero hecho de que ya sean capaces de hacerlo en esos sitios indica que a lo mejor lo tienes que adaptar, pero seguro que hay modelos y sistemas. ¿Sabes lo que pasa? Que lo que me parece aquí, a nuestro entorno, ¿no? Lo que me parece muy preocupante es que necesitas mucha sensibilidad. O sea, yo me imagino una reunión con un departamento, con un ayuntamiento
ayuntamiento convencional, con el perfil de político convencional que nosotros identificaríamos en televisión, al que le dices, vamos a aprovechar los espacios públicos para plantar hortalizas. Vamos además a cambiar el modelo de reciclaje para que no sea una cuestión tanto de industria del reciclaje, sino una cuestión basada en la necesidad de un reciclaje que tiene que ser obligado incluso por ley, etcétera, etcétera. Y yo creo que te mirarían con cara de eres un marciano. La política tradicional. Así que tenemos un extraordinario trabajo todavía. Pero fíjate, si no recuerdo mal, en el pueblo británico donde hacen eso de los huertos urbanos en las digamos, los espacios públicos, sale un responsable político que cuenta eso, que al principio cuando se lo dijeron, ¿esto qué es? Nosotros, dice, él mismo reconocía, dice, nuestra primera reacción fue, esto hay que burocratizarlo, ¿no? En el sentido de cómo hay que meterlo dentro de los límites porque esto se va a salir. Sin embargo, al final, digamos, el compromiso del grupo de voluntarios o tal, les convenció. A veces también es verdad, dices, tienes que vencer la resistencia de los gobiernos y a lo mejor de las mentes un poco más cortoplacistas, como decía antes María. Pero creo que hay más ejemplos de los que pensamos, más cercanos, de gente que lo ha conseguido. Es verdad que requiere un esfuerzo personal, un compromiso de un grupo de gente bastante determinada, pero es más posible de lo que pensamos. Cárceles, prisiones, recurriendo a la agricultura y también a la fabricación de paneles solares, dándole una especialización a gente que está cumpliendo prisión y que de pronto se introduce allí un elemento para enseñar a montar placas solares que te da una cualificación increíble después para el mercado, pero además que también la propia cárcel alimenta su sistema eléctrico a través de estos paneles solares o a través de la agricultura, tareas de agricultura en las cárceles, que también te da. A mí me pareció una forma además de volver a la naturaleza, a los recursos, a la agricultura como una forma moderna, porque además con nuevas habilidades tecnológicas también, nuevos desarrollos tecnológicos, pero regresar a la agricultura local para luchar precisamente contra el gran transporte industrial de las materias primas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues si tienes que comerte un plátano que tiene que viajar miles de kilómetros, el consumo energético que eso supone, la contaminación que eso conlleva y todo el desgaste para toda la estructura empresarial que eso supone, claro, es que es un cambio de paradigma gigante, ¿no? Yo creo que la solución vendrá de abajo arriba, ¿no? Es un poco lo que decía también Pilar, de esas pequeñas acciones a que haya grandes acciones. Ya lo hemos visto, ¿no? En algunas ciudades que los políticos han respondido a esas demandas, pero creo que también, y además esto también lo dicen en el documental, que el gran reto es saber cómo alertar a la gente de algo que ya tiene normalizado. Estamos normalizando la contaminación, nos estamos adaptando al medio cuando en realidad nos tenemos que rebelar, ¿no? Y tenemos que intentar, pues a través de esa conciencia colectiva, ¿no? De Greta Thunberg, de todos estos movimientos, también de las organizaciones que ya llevan muchísimos años como Greenpeace intentando concienciar a la gente, pero yo creo que todo va a venir de abajo arriba y hay que buscar, como decían en el documental, crear nuevas historias, crear nuevas alertas para conseguir que la gente de verdad se crea que el planeta se está destruyendo y que hay que hacer algo por ello. Por eso es tan importante la sensibilización, por eso creo que la principal tarea que tenemos por delante es concienciar a través de los medios de comunicación, dar a conocer no solamente que hay iniciativas que funcionan, que hay una exigencia social y que hay una oportunidad para hacerlo, pero como decía Ángel, es que debería ser material didáctico. Hola, buenos días, Resistencia. Esta película documental debería ser un material didáctico muy valioso e imprescindible tanto en colegios como institutos. Todo un ejemplo de cómo se puede concienciar a una sociedad imbuida en el consumo y la producción industrial de que otro mundo es posible a través de la agricultura ecológica. Apostar por una nueva economía encaminada a potenciar los negocios locales, una forma diferente de educar lejos del encorsetamiento del sistema tradicional. En definitiva, pues luchar por un planeta mejor, conceptos que se alejan demasiado de la política actual, pero que en un futuro no muy lejano pues tendremos que aplicar en pos de la supervivencia del planeta. Buen fin de semana a todos. Un abrazo. Creo que tienes mucha razón, Ángel. Insisto en que para eso hace falta mucha sensibilidad. Hay que cultivar esa sensibilidad, también hay que exigirla a nuestros políticos. No solamente que escuchen a las grandes llamadas, ¿no? Las grandes reclamaciones en la calle, que escuchen con sensibilidad y también con esas aportaciones que, ¿cómo convences? Es más fácil, parece, a un alcalde de un ayuntamiento pequeñito, a lo mejor es posible. En Castellote yo estoy seguro que si propones una cosa así, pues a lo mejor tiene recorrido, pero en una gran ciudad, ¿cómo le convences de esto es una medida que tiene un gran efecto, un gran calado social? Aquí cuando propones los huertos urbanos, todavía que se ceda terreno,
tiene que parecer que, no, bueno, ya cuando llegue un ayuntamiento alternativo, cuando lleguen algunos, de no me vengas con rollos, ¿no? ¿A cuántos agricultores hay que destruir para acabar con la agricultura? Porque los que controlan la agricultura no producen. Los que controlan la comida y el agua no producen. Coca-Cola no produce nada, es una economía falsa. Monsanto no produce una sola semilla. Vive de la propiedad intelectual y los derechos de autor. Cargill no produce ni una sola planta. Se las compra a los agricultores, eso es todo. Entonces, si destruyes la base ecológica que te da comida y la base social que te da comida, ¿dónde queda el sistema alimentario? Claro, plantea una revolución también en los conceptos, porque es verdad, ves a las grandes empresas, las grandes multinacionales, pero no son ellos los productores. Siempre lo compran al final el gran productor, el que realmente trabaja el producto, generalmente, que es el que mayor esfuerzo supone, el que mayor inversión supone, el que mayor, digamos, riesgos asume, al final es el que menos cobra en toda la cadena, pero las grandes marcas que aparentemente están detrás son dueñas generalmente pues de eso, de los derechos de propiedad intelectual o incluso de la marca que los distribuye, pero ni siquiera son propietarias de las empresas distribuidoras. Es una cosa verdaderamente loca y cuando lo ves así puesto en el documental te choca muchísimo, ¿no? Porque dices, es verdad. Pero de hecho yo creo que la película repasa muy bien todos los, digamos, los aspectos y los campos en los que hay que cambiar y hay que actuar, porque una parte que hemos hablado bastante es de la agricultura, pero luego habla también de la energía, la necesidad de cambiar el modelo energético, de buscar otras fuentes de energía, pero también de las corporaciones, de los bancos, del sistema bancario, de cómo el sistema bancario, la producción de dinero está viciada, de cómo además se puede incluso hacer monedas locales que impulsen la economía de los pequeños sitios, incluso a nivel de democracia, también todos los cambios que hay que ir generando para que realmente el mañana sea posible, ¿no? Que creo que es un poco la filosofía de la película. En ese sentido lo presenta todo bastante clarito y con soluciones positivas, como decíamos. Es normal tener en el metro pantallas de vídeo cuyo consumo de energía de una sola de esas pantallas equivale al consumo de electricidad de uso doméstico de electrodomésticos, de televisión, frigorífico, de aparatos de la oficina, etcétera, de dos familias. Y sin embargo hay millones de pantallas. ¿Es normal coger en ciudad un coche que pesa 1.500 kilos para transportar a un amable caballero que pesa 70 kilos? Algo no cuadra, y nos hemos acostumbrado a que las cosas no cuadren. Podemos consumir menos. No podemos estar permanentemente emitiendo megavatios de manera exponencial y sin parar, como si compitiésemos en una carrera de energía. Tenemos que reflexionar sobre todos los tipos de consumo. ¿Cuánta energía podríamos dejar de producir si lleváramos una vida normal? Más de la mitad del consumo de energía mundial. Actualmente se podría evitar del 60 al 65% del consumo energético. Pero es que es llamativo porque está haciendo una alerta sobre algo que es absolutamente racional, algo que es evidente. Es que cómo hemos aceptado la normalidad como una fórmula de conducta, ¿no? Esto mismo, trasladarse en un coche de 1.500 kilos, una persona que pesa 75. Para mover 1.500 kilos se necesita un exceso energético evidente. Y sin embargo hemos dado por hecho que esto es lo normal en el transporte, ¿no? Y aquí, claro, ya vamos donde conducen todos los grandes debates, al patinete, ¿no? Al final ¿qué vas a decir al capitalismo? No, al patinete. Un patinete pesa María, 10 kilos. Por favor, estás hablando con Fernando Berlín. Es el patinete. Los grandes debates, si quieres, ahí en Radio María. No, pero no, es verdad, es el capitalismo. En realidad es la esencia de este problema, es el capitalismo, el no entender que el crecimiento permanente es imposible, que hay que plantearse el decrecimiento, que hay que cambiar el hábito y el consumo de energía, ¿no? Pero decía el patinete que me da igual, o la bicicleta que se empieza a imponer en algunas ciudades y que recibe numerosas críticas y dices, no, pero es que un objeto como una bici que no pesa apenas 10 kilos traslada a una persona de 75, de 100 kilos. Por lo tanto, es que la proporción de consumo energético es radicalmente diferente, ¿no? Y esto nos debería hacer reflexionar, y esto que parece de sentido común, o lo de las pantallas en el metro, todo lleno de televisores. Tenemos que demostrar que somos muy modernos, los edificios iluminados. En España se decora con luz. Esto es bastante infrecuente en algunos otros países. Pero dices, no, es que yo tengo en este rinconcito puntitos de luz y tal. Bueno, hay que recordar
aquí en Madrid, la que se lió cuando se dijo que no iba a haber tantas luces en Navidad como las que se pensaban, o no sé si también pasó en Barcelona. Es decir, al final exigimos el consumo, ¿no? Nos han dado una serie de productos sin exigirnos ningún tipo de conciencia, porque todo lo vale, ¿no? En este sistema capitalista, tú, mientras compres, no tienes que responsabilizarte de absolutamente nada, y no es así. A lo mejor lo que tendríamos que hacer es como las cajetillas de tabaco, que te ponen qué te pasa si las consumes. Bueno, pues a lo mejor tendríamos que poner en todos los productos que compramos, nos tendrían que poner cuánto consume, cuánta energía consume y cuáles son las consecuencias. De hecho, en el documental aquí encontré que fabricar un smartphone libera 57 kilos de CO2 a la atmósfera. Bueno, pues que cada vez que te comprases un smartphone te viniese. ¿Que lo seguiría comprando? Puede, pero al menos ya tendrías mayor conciencia de lo que estás comprando. A lo mejor no compras uno al año, a lo mejor no compras cada vez que sale un nuevo modelo, a lo mejor también se empieza a crear una conciencia colectiva de que la obsolescencia programada es un problema, y un problema de recursos también, ¿no? Luego, ahora que decías lo del capitalismo, que estoy leyendo ahora el libro de Sapiens, hay una cosa que me llamó la atención, una idea que dice, claro, el capitalismo es una especie de nueva religión, y a diferencia de, a lo mejor, la religión católica, el budismo, que te exigía un esfuerzo, el capitalismo es lo contrario, es decir, casi que te justifica el comportamiento, es decir, puedes despilfarrar, puedes consumir todo lo que quieras, que estás como siguiendo los mandatos del capitalismo. Claro, es una religión perfectamente seductora, claro, porque dices, es que te permite todo. Es tan fácil. Pero fíjate, es curioso porque el capitalismo se ha impuesto como modelo en todo el mundo y es muy seductor, súper seductor. ¿Qué es lo que ocurre? Porque probablemente lo que alude es precisamente a las facetas más oscuras de la sensibilidad humana, el egoísmo, la irresponsabilidad, en ciertas cosas. El capitalismo habrá aportado seguramente un montón de cosas a la sociedad desarrollada, a la sociedad y la modernidad, y se ha investigado en un montón de campos y probablemente la sociedad humana avanza en un montón de campos que a lo mejor no habría descubierto, pero hay una gran idea general y sobre la que se fundamenta. ¿Cómo es tan seductor? ¿Por qué consigue conquistar a tantas personas? Ni siquiera la religión había conseguido eso. Es que se dividen diferentes tipos de religiones, aunque beban de las mismas fuentes. Pero es que el capitalismo es como... aglutina un montón de culturas diferentes, que eso en la especie humana ya es raro, ¿no? Porque con las diferencias que somos y con lo que nos gusta atacarnos unos a otros, a pesar de que el capitalismo también se fundamenta mucho en las guerras y que eso no hay que olvidar que tiene un componente muy hostil, ¿no? Pero esto llama la atención. Bueno, pues en eso pone el foco esta película, este documental. La cafetera o la resistencia, soy Luchando hasta el fin de Zaragoza. El documental lo vi hace unos meses, que me lo recomendó mi hermana de Jerez, y la verdad es que me gustó mucho. Lo que sí que tengo que reconocer que la parte que habla del dinero me pierdo totalmente. Mi cabeza todavía no la ha asimilado de que esa opción sea posible, y la verdad es que me cuesta entender esa parte. No sé si es porque mi mente todavía hace pluf y explota porque dice eso es posible, como no se ocultan información y no les interesa que estemos informados, y realmente es la parte que más me ha impactado de todas. Un saludo, cafetera. Sí, porque plantean varios modelos de algunos lugares donde se ha impuesto la creación de una moneda para las pymes, por ejemplo, entre ellas, para funcionar entre ellas y para pedir créditos a bajo coste entre ellas. Claro, es una moneda que no tiene validez fuera de ese pequeño mercado interno que se crea entre esas pymes y entre esos asociados, entre esos grupos, 60.000 asociados entre pequeñas empresas que pueden utilizar un dinero que sirve para autocontratarse entre ellos en servicios y algunas cosas. Es un sistema alternativo, pero que como no depende de la financiación general, no depende de los créditos generales de deuda de los países, de los bancos, etcétera, pues tiene un coste muy, muy barato para las empresas que optan por ese modelo. Entonces de pronto te plantea que es posible crearse una moneda interior exclusivamente para un cierto tipo de uso, ¿no? Y como de intercambio de servicios, que en realidad es un modo de intercambio. En realidad es el trueque, pero llevado con un producto que sirve, que es reconocido por todos, pero básicamente es ese, y es verdad que funciona. Entonces, y te habla incluso en Suiza, es decir, hay un caso que presentan en Suiza, que no es precisamente un país ni subdesarrollado ni con dificultades, pero cómo ha servido para dinamizar la economía de pequeñas poblaciones. Sí, yo recuerdo además, en el documental lo comentan, la moneda local en Bristol, en Reino Unido, y yo recuerdo cuando fui allí a visitar, ¿no?, a mi hermana, me hablaron precisamente de esa moneda. Yo les pregunté y me dijeron, bueno, lo tenemos como bastante desconocido, pero sí que sabemos que se está implementando, ¿no? Y que, bueno, cierto éxito está teniendo, están conviviendo, evidentemente, ¿no? Pero bueno, dices, más allá de que tenga éxito o no,
es otra manera de pensar, es otra manera de pensar que de verdad, pues bueno, pues con pequeñas acciones, que a lo mejor esta no funciona, pero a lo mejor las próximas siguientes sí que acaban funcionando, ¿no? Y es cambiar el chip y cambiar la forma de pensar. Pero podemos esperar que los grandes medios de comunicación, los grandes programas de televisión, los grandes programas de radio ahonden en estas cosas. Es imposible, porque los intereses son tan gigantescos. ¿Cómo se va a hablar digamos, en la agenda mainstream, en los grandes periódicos, sobre que puedes formular monedas alternativas sustituyendo a la banca? Es que a alguien le cabe en la cabeza que esto se pueda plantear. Y que tienes que dejar de consumir. Y que tienes que cambiar la manera de consumir. Pero es que el riesgo es tan alto que si no lo hacemos, claro, aquí lo tenemos muy fácil para hacerlo. Si no lo hacemos, el riesgo es verdaderamente extraordinario. El ciclo del agua está desequilibrado y hay más catástrofes con el agua. Ahora tenemos nevadas más intensas, inundaciones más espectaculares, sequías más duraderas, más huracanes, tsunamis y tifones de categoría 3, 4 y 5. Nuestros ecosistemas no pueden adaptarse a este cambio tan drástico en el ciclo del agua del planeta y está acabando con ellos. Los científicos dicen, en todos los estudios, que estamos en la 6ª extinción de la vida en la Tierra. Esta es la noticia más importante que ha recibido nunca la raza humana desde que vivimos en la Tierra. Debemos entender la magnitud de esto. Solo ha habido 5 ocasiones en los últimos 450 millones de años en las que toda vida ha sido aniquilada. Es rápido. Es un cambio en la química del planeta que provoca muertes masivas. Es brutal, porque un dato que dan, no lo recuerdo con mucha precisión, pero creo que 1 grado de... Cuando la temperatura del medio ambiente, cuando sube 1 grado, se produce un 7% más de evaporación. Esto lo que supone es que luego hay mayores precipitaciones, por lo tanto eso desencadena una serie de reacciones que van todas unidas precisamente por la subida de 1 solo grado de temperatura. Así que, claro, dice, 1 grado, 7%, me parece que la proporción era así, no recuerdo con mucha precisión el dato, pero en todo caso está en el documental. Pero sí hace reflexionar, claro que está unido. No solamente es que haga más calor, no solamente es que cambien las condiciones climáticas, es que cambia la evaporación del suelo, es que cambia la evaporación y por lo tanto cambia todo el ecosistema directamente, ¿no? Pero es verdad, tenemos unos retos por delante gigantescos. Lo que debemos hacer es obedecer a una ley superior. Hay 2 clases de leyes superiores. Una viene de la Tierra, las leyes de Gaia, de la diversidad, las leyes que dicen que protejamos la Tierra y todos sus recursos y obsequios. Todo lo que se interponga en nuestro deber para con la Tierra no debe ser obedecido, porque existe esta ley superior que debemos obedecer. La segunda clase de leyes es la que emana de los derechos humanos, de la democracia, de las instituciones. Y cualquier ley que interfiera con nuestra humanidad, con nuestra libertad e independencia, también debe ser desobedecida. Yo sobre esto quería destacar también un poco el que nos creamos el poder que tenemos, ¿no? Como ciudadanos. Creo que tenemos que creernos que podemos hacer este tipo de acciones. Además, en esta semana ha sido el Día Mundial del Medio Ambiente, estaba la semana del boicot al plástico, y es que yo creo que nos tenemos que creer precisamente ese poder que tenemos como consumidores y también como sociedad. Pero luego también, recurriendo un poco a lo que habíamos hablado esta semana de esa política de gestos, creo que los medios tenemos que dejar de hacer el juego a la política de gestos, tenemos que forzar a los políticos a hacer políticas, porque efectivamente no hay tiempo y mientras ves este tipo de acciones, este tipo de alertas solamente con un documental, te das cuenta del tiempo que estamos perdiendo desde los medios y desde la esfera política también en cosas que no tienen ninguna relevancia para salvar este planeta que nos está diciendo que se está destruyendo ya. Sí, realmente yo creo que además ese es el gran mensaje y el gran valor que tiene la película, ¿no? Servir como de llamada de atención para que entre todos nos demos cuenta y nos tomemos en serio, incluso presionemos a los políticos, porque al final muchas de las medidas las podemos implementar a nivel ciudadano, pero muchas de ellas necesitan ser un esfuerzo colectivo y necesita haber un liderazgo que implemente o que busque una manera de solucionar este problema. Pues The Main, mañana, la película documental una película documental francesa del año 2015 que era la elegida esta semana para el Videoforum de la Cafetera, una gran aportación de los oyentes, os lo agradecemos, además tiene una muy buena valoración en Film Affinity, un 7,6,
y realmente merece la pena porque aporta muchas soluciones, como decíamos. Así que gracias, María Pilar. Gracias. Gracias. Y muchísimas gracias a la audiencia de La Cafetera por estas aportaciones tan interesantes y por esta familia que se ha generado en torno al programa. Volvemos el lunes con más cosas. Y tenemos que elegir película para esta semana, a ver si le podemos dar vuelta rápido para que pongamos un tuit o podamos elegirla de manera que tengáis el fin de semana para verla. Pero en todo caso volvemos el lunes ya aquí con más cosas. Gracias a todos por vuestra compañía. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás sola allí donde estés. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.